Hola, bienvenidos a Diálogos Técnicos en Vías y Transporte, un espacio académico donde trataremos temas importantes desde el Centro de Estudios en Vías y Transporte. Soy Marixa Villamizar, ropero, profesora y directora de la especialización en Diseño, Construcción y Conservación de Vías y coordino el énfasis en Tránsito y Transporte y Seguridad Vial de la Maestría en Ingeniería Civil. Hoy nuestro invitado es el profesor Santiago Henao Pérez, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, especialista en ferrocarriles y magíster en Ingeniería de Transporte y Operaciones de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Bienvenido, ingeniero Santiago. Hoy el tema que nos ocupa son las auditorías en seguridad vial. Este es un tema en el cual hemos venido tratando desde el Centro de Vías y Transporte desde hace más de 22 años. Y en el cual pues el ingeniero Santiago tiene toda la experticia y es una autoridad en el tema desde hace mucho tiempo. Ingeniero, cuéntenos, ¿qué es la auditoría en seguridad vial? Palabras sencillas, el concepto de auditoría es una revisión especial que se hace, así como los auditores contables, los revisores fiscales de las empresas. En este caso particular, una auditoría es toda una revisión formal. La formal es bien importante aquí porque es rigurosa. Eso no es como a escondidas de una empresa, sino que se hace formalmente, se revisa bajo la óptica de la seguridad de un proyecto. Puede ser un proyecto de diseño, o puede ser un proyecto de construcción, o incluso un proyecto ya de una carretera que esté en funcionamiento y en operación. Entonces se le hace todo un proceso formal basado en una serie de metodologías que veremos seguramente más adelante en las preguntas, que consiste en una serie de listas de chequeo para revisar integralmente el proyecto, pero bajo una óptica fundamental que es la óptica de la seguridad vial. Ok, ingeniero, gracias. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los principales criterios que se evalúan durante estas auditorías de seguridad vial? Principales criterios entonces serían uno fundamental, que es la geometría del proyecto, la distancia de visibilidad, los anchos, los elementos geométricos de la vía como tal, los radios de curvatura, en fin, pendiente longitudinal, pendiente transversal, distancia libre de obstáculos laterales. Entonces, digamos, esas serían las verificaciones principales. Distancia de visibilidad de adelantamiento, de distancia de visibilidad de frenado, que son conceptos un poco técnicos, pero se irán viendo en los cursos que se mencionan, para ver cómo es que se va haciendo bajo esa óptica. Ok, ingeniero, y teniendo en cuenta eso y todos estos criterios, me imagino que pues, o cómo influye el equipo auditor en la objetividad de esta auditoría. Sí, entonces bien lo dices, que debe ser una visión objetiva, clara, sin sesgos, y el equipo auditor es bien importante, porque no es solamente una persona, porque son varios los que van a revisar, tiene que tener una experiencia comprobada en aspectos de diseño geométrico vial, en ingeniería de tránsito. Entonces se arma todo un equipo para verificar esas condiciones. No va a reemplazar la interventoría. Muchas veces piensan la gente que es igual a una interventoría. No, esto ya es un estado un poco superior a la interventoría. Ya se da por descontado que las normas están cumpliendo, pero ya vamos a ver entonces algunos aspectos fundamentales de una auditoría que implica una cierta independencia, autonomía, etcétera, como lo estamos viendo. Ok, gracias, ingeniero. Y bueno, y devolviéndonos a esa parte de los criterios que se evalúan, pues también hay que mirar cuáles serían esos aspectos específicos que se analizan en las carreteras existentes que han demostrado tener fallas o que de alguna manera se han producido algunos eventos que han terminado en esos, digámoslo, eventos catastróficos, si lo podríamos llamar así, dentro de la infraestructura o que tienen que ver con la infraestructura vial. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos a tener en cuenta o que se han demostrado? Repito, nuevamente los elementos geométricos,
distancia, visibilidad, radio, curvatura, son varios que hemos enunciado, es muy exhaustivo, las listas de chequeo, el cumplimiento de esos principios, y efectivamente se logra identificar en proyectos viales, en cualquiera de las etapas, bien sea desde el diseño, en la construcción o en la operación, sumado con la experiencia de los siniestros o los accidentes que se hayan presentado en determinados tramos correlacionados, digamos así, con la accidentalidad. Entonces es un proceso que toma un cierto tiempo. Y la auditoría, lo importante es que sea independiente y que pueda dar un juicio objetivo bajo esa perspectiva. Y esa independencia se da en que no debe ser el mismo que diseñó el que participa en la auditoría. No puede ser que tenga conflictos de interés. No puede ser ese tipo de situaciones, entonces son las que son indeseables en un auditor. Debe haber una autonomía total, ser absolutamente libre el que está haciendo la auditoría, que no tenga presiones del constructor, ni presiones de la entidad, ni de la empresa, sino que sea absolutamente libre, porque eso es lo que le va a garantizar que no tenga conflictos de interés, que no tenga, digamos, intereses particulares. Debe ser también un tema de independencia, de confidencialidad, ser una persona que tenga, digamos, responsabilidad moral y ética para adelantarla. Digamos, estos son los principios rectores de todo un auditor de seguridad vial. Ok, gracias, ingeniero. Y bueno, y pensando ahora, revisando la infraestructura, esos factores externos e internos que se tienen que tener en cuenta dentro del diseño, digámoslo, de la infraestructura vial, ¿qué se tendría que mitigar o más bien hacer para mitigar esos riesgos, teniendo en cuenta, pues, digámoslo, la base que es pues, la geometría, la geografía, el entorno natural en estos aspectos que se tengan también que evaluar dentro de esa auditoría de seguridad vial? Bueno, hay proyectos ya, digamos, de un impacto muy grande nacional que serían las concesiones viales. Todas las concesiones viales, las troncales, las grandes troncales, las dobles calzadas. Entonces ahí habría que analizarlo, muy distinto a una vía terciaria, una vía secundaria, porque el volumen de tráfico es muy distinto. Entonces, ahí habría que medir elementos como los entrecruzamientos del tráfico, las distancias libres, toda la operación misma del tránsito. Entonces, tiene que ver la geometría, pero también tiene que ver con la ingeniería de tránsito. Tiene que ver con todos esos aspectos de la composición vehicular, los adelantamientos, los carriles de aceleración y de desaceleración, el hecho de que no haya unos entrecruzamientos de vehículos y un cruce de peatones indebido, y bueno, que sean verdaderas autopistas con accesos controlados, que haya control de accesos, que sean, digamos, que estén protegidos los usuarios, tanto conductores como peatones y bicicletas, es decir, que cada uno tenga su función dentro de la vía de tránsito. Ok, bueno, y si miramos, ya hemos visto los aspectos técnicos, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con el usuario de la vía? ¿Cómo él se integra dentro de este proceso de la auditoría? Sí, que no solamente los vías se hacen para los automóviles ni para los conductores, sino todos los usuarios de la vía, eso es correcto. Cómo se han hecho asentamientos al lado y lado de la vía, entonces hay que protegerlos de todos modos. Eso obviamente ya sale de las manos del auditor como tal, pero sí él puede en sus informes, en sus reportes, hacer esas anotaciones, esas observaciones, porque pues es obvio que ahí va a haber una fuente de accidentalidad cuando hay niños, cuando hay colegios, cuando hay escuelas. Toda esa parte tiene que tenerse controlada y tiene que haberse reportado y detectado, digamos, en el proceso de auditoría. Muchas veces se piensa que es que la auditoría va a obligar a demoler una serie de cosas y a desbaratar y todo eso.
pues en ocasiones sí toca No. llegar si los errores son tan fuertes, tan notorios, Ujú. entonces toca hacerlo. Pero eso se da, digamos, es lo mismo que en la metodología de planes de mejoramiento. Se le da un proceso de mejoramiento para volver a hacer la siguiente auditoría para ver si sí cumplen los requisitos de esas listas de chequeo que se han propuesto. La Sí, participación de la comunidad en las auditorías sí no es, digamos, porque es un tema técnico. Sí, sirve, pues que la gente diga, mire, es que aquí ha habido muchos accidentes en este sector, en este sitio, están reportados y la comunidad, pero no se va a basar solamente en las apreciaciones de los vecinos. claro. Y entraría eso también como a formar parte dentro de las, digamos, los recorridos que hay que hacer dentro de una auditoría, ¿no? En los momentos en que hay que ir a revisar la vía y pues eso, el conocimiento de las personas que están ahí, pues es fundamental. Pero sí es cierto, no es algo definitivo y pues también eh, el criterio y la parte técnica pues influye muchísimo. El auditor tiene que hacer unos recorridos diurnos y nocturnos en diferentes Ujú. condiciones, cuando está lloviendo, cuando no está lloviendo, tiene que tener toda esa gama precisamente para que no se sesgue hacia un solo punto. Y bueno, este papel de las tecnologías emergentes, ¿cómo influye, cómo entra dentro de la realización de las auditorías en seguridad vial? Bueno, ahí te estás refiriendo a varios temas que han ido surgiendo, por ejemplo, como inspección con técnicas remotas como los Ujú. drones. Eso ayuda muchísimo porque puede tomar medidas, se puede tomar no solamente el sobrevuelo que hace el aparato, sino que se pueden tomar dimensiones y analizar huellas de frenado, analizar los sitios de los accidentes, hacer reconstrucción, en algunos casos que se puede hacer la reconstrucción de accidentes de tránsito. Entonces, y otras, estás refiriendo también a la inteligencia artificial, también Ujú. obviamente Sí. eh, tiene una aplicación grandísima porque en la reconstrucción del accidente de tránsito puede inferir una cantidad de cosas con bases de datos que ya se tengan, eh, digamos, y algoritmos que ya se tengan estandarizados o verificados. Entonces, esto ha aparecido y el manejo de información, la Big Data, todo lo que es información numérica y la computación, obviamente la ciencia de la computación y manejo de imágenes también. Tiene una aplicación grande porque este software que sirve de reconstrucción se basa en eso, precisamente en el manejo de las imágenes. Y por último, ¿qué lecciones se han aprendido de auditorías previas anteriores que podrían aplicarse para evitar errores en futuros proyectos? Bueno, personalmente he participado en algunos estudios que se hicieron casi de auditorías, de inspecciones viales y de auditorías para los sistemas de transporte masivo de las diferentes ciudades colombianas, para Transmilenio, que hicimos para Transcaribe, en Cartagena para Metrolínea, Metroplus, bueno, prácticamente todas las ciudades que tienen los sistemas de transporte masivo. eh, entonces, obviamente, porque es más la exposición al riesgo de pasajeros y todo eso, pues se le hizo ese proceso. Y ahí se dejaron anotaciones importantes y observaciones que fueron atendidas y fueron eh, atendidas por los constructores y por las entidades, que es muy importante finalmente que se corrijan aquellos puntos en donde se detectan riesgos elevados. Que todo lo que hace es esclarecer y puntualizar, hacer una matriz de riesgos. ¿Dónde están los riesgos? Ujú. La posibilidad de que eso no vaya, pues para que no vayan a suceder siniestros en esos sectores donde se ha hecho la auditoría. Lo otro sería, como mencioné, las, los sistemas de transporte masivo y también a nivel urbano y las carreteras de concesión. Todo el país se puede tener también que el auditor pues haga esa observación independiente de guías, independiente de la institución, de la entidad. Y recuerdo uno muy puntual que fue antes de los héroes que se hicieron, los héroes también de la prevención. Pues ahí había unos problemas serios de la geometría de los buses que iban a circular por allí, entonces se adelantó un proceso que se detecta, permite detectar oportunamente también para tomar medidas remediables. Esa es la idea de sí, un problema serio de las rampas
Entonces se raspaban, no circulaban bien horizontal y verticalmente. Muy grave también porque el bus que se articulado, pues permite también un radio de giro, pero también verticalmente tiene movimiento. Ok, ingeniero, pues muchísimas gracias por este espacio y podremos decir que las auditorías de seguridad vial no es solamente algo que hace parte esporádico de un proyecto, es algo vital en todos los espacios, desde la planeación del proyecto, el diseño, la construcción y la operación, porque de esa manera podemos evitar que se presenten ciertos eventos en vía que tengan que ver con la infraestructura y con otros elementos que apoyan el buen funcionamiento de las vías y preservan la la vida de los conductores en la vía y de todas las personas que lo utilizan. Ingeniero Santiago, muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Y quisiera terminar con una cosa. De todos modos, muchos países ya han obligado a hacer las auditorías de seguridad vial. Es una obligación. Y las entidades de crédito, préstamo, Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, etcétera, a nivel mundial en diferentes sectores, la banca multilateral exige para sus proyectos que haya aprobado, digamos, toda una metodología de auditorías de seguridad vial basada en inspecciones viales, en documentos, que esté suficientemente documentada, soportada y cualificada. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos por estar en este espacio y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad en Diálogos Técnicos en Vías y Transporte. Gracias.